Bien, buenas tardes. Tengo el gusto de presentar para esta última sesión de la tarde la comunicación de los profesores Esteban Lidget del CONICET, Universidad de Buenos Aires, y del profesor Guillermo Toscano de la Universidad de Buenos Aires, que son expertos en historiografía lingüística también, quienes nos van a hablar hoy de la gramática española 1817 de Felipe Senillosa, un proyecto de educación ilustrada. No les quito más tiempo y directamente les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas los presentes. Queremos agradecer, bueno, en mi nombre y en el nombre de Guillermo también, que no ha podido estar presente hoy por compromisos laborales, la posibilidad de presentarnos de esta manera virtual, que sé que no ha sido lo habitual. Eh, y bueno, vamos a tratar de ceñirnos al tiempo que tenemos para no hacerlos atrasar en el evento. Para nosotros es un tema muy interesante el de estas jornadas, es un tema que venimos tratando y trabajando hace ya algún tiempo junto con Guillermo y con nuestro equipo de investigación en Argentina, con gramáticas puntualmente del siglo XIX y por supuesto hay una serie de gramáticas del corpus que se ajustan bastante bien, digamos, a la consigna que reúne a estas jornadas. Lo que nos interesa ver a nosotros en esas gramáticas, de alguna manera, es bueno, entenderlas un poco como instrumentos lingüísticos en el sentido de Orú, cómo se vinculan con su entorno, con su contexto y cómo vehiculizan algunas ideologías sobre la lengua. En este caso, nosotros nos vamos a centrar, yo me voy a centrar en la gramática de Felipe Senillosa, como dice el título, una obra escrita en 1817 y que junto con otra gramática, la de Antonio Valdés, que es del mismo año, constituyen los testimonios más tempranos de reflexión gramatical en el territorio independiente de lo que hoy es la República Argentina. Se han publicado ya algunos trabajos sobre ambas obras, sobre Valdés, sobre Senillosa. En ese sentido, no buscamos un aporte original, no estamos descubriendo ninguna gramática, pero sí vamos a intentar centrar nuestra reflexión en algunos puntos que pueden ser relevantes para esta jornada y que al mismo tiempo creemos tienen relevancia para un estudio más general, más amplio sobre la historia de la gramática en la Argentina. Trataremos de mostrar en ese sentido el vínculo de esta gramática y también de su autor con un movimiento más global, como es el de la Ilustración en el Río de la Plata, y a partir de allí la renovación que las propuestas de Senillosa suponen para la configuración de la gramática como disciplina de enseñanza escolar, tanto en el sentido pedagógico como en el teórico. Aspecto que en este caso, como veremos, difícilmente puedan disociarse. Para comenzar, vamos a referirnos brevemente al contexto en que se publica esta obra, sobre todo en lo que se refiere al contexto cultural de la Ilustración en el periodo colonial y tras la independencia. Este es un tema muy discutido, muy abordado por la historiografía moderna, que en general coincide en señalar que las ideas de la Ilustración ingresan en el Virreinato del Río de la Plata desde su fundación, en el año 1776, como resultado de un programa de organización política y económica que impulsan desde España durante el reinado de Carlos III. En ese periodo, digamos que va de 1776 a 1810, la situación cultural del virreinato es similar a aquella que se desarrolla en la metrópoli, donde las ideas de la Ilustración también ganan terreno en los ámbitos de formación superior. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en otros países centrales como Alemania, Francia e Inglaterra, que son de alguna manera el pilar del movimiento ilustrado, tanto aquí en Argentina como en España, algunos historiadores prefieren hablar de un proyecto de modernización cultural limitado, que incluye un programa centrado en un desarrollo de conocimientos útiles, fundados en el raciocinio y la experimentación, pero con un límite muy estricto a la extensión de estos principios sobre las disciplinas vinculadas con la religión y la organización política. En ese sentido, podemos decir que durante esta etapa del periodo colonial, la autoridad religiosa y la monarquía se conservan como instituciones que limitan el imperio de la razón. Sin embargo, a partir de 1810, fecha que marca el inicio del proceso independentista en las provincias del Río de la Plata, aparece un clima favorable para la introducción de libros
y la circulación de ideas que habían sido prohibidas durante el virreinato. Por ejemplo, las obras de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, Locke, entre otros. Ideas que servirán de impulso para la nueva organización política y social durante los primeros gobiernos independentistas. Hay dos espacios privilegiados para la circulación de estas ideas. La prensa porteña, por un lado, que tiene un gran auge tras la independencia, y por el otro, los establecimientos de educación, que desde su renovación después de la independencia buscan, digamos, en Europa sobre todo, introducir a algunos especialistas formados en esa tradición ilustrada. Con relación a la cuestión de la lengua, puntualmente, las gramáticas aportan un testimonio crucial para observar el impacto de la Ilustración, tanto en el ámbito estrictamente educativo como en el aspecto político-lingüístico. Como ha señalado Elvira Arnoux, las gramáticas de este periodo aportan una representación de lengua común que es necesaria para la construcción de un imaginario nacional y son, además, un pilar fundamental en el que se asienta la expansión de la cultura escrita, que será necesaria para la construcción de una sociedad moderna que exige cada vez un número mayor de alfabetizados. En 1817 se publican las primeras dos gramáticas, como dijimos, tras la declaración de la independencia, la gramática española o principios de gramática general aplicados a la lengua castellana, que es la que figura allí abajo en la pantalla, de Felipe de Senillosa, y la gramática y ortografía de la lengua nacional de Antonio Valdés. Sus autores son dos miembros destacados de la Ilustración porteña, habían nacido en España y en Cuba respectivamente, pero se habían involucrado activamente en el ámbito público de Buenos Aires, donde, por ejemplo, dirigían importantes periódicos afines a la causa revolucionaria. En el caso de Valdés, El Censor, y en el caso de Senillosa, Los Amigos de la Patria y la Juventud. El contraste entre estas dos gramáticas arroja algunas conclusiones interesantes, porque si bien son obras escritas por autores igualmente identificados con el proceso revolucionario y con el ideario de la Ilustración, también promueven concepciones gramaticales opuestas desde el punto de vista teórico. La obra de Valdés, aunque elige, por ejemplo, el sintagma lengua nacional en el título, opta por seguir los lineamientos de la Real Academia Española, una institución claramente ligada a la monarquía. Senillosa, en cambio, opta en el título de su obra por el sintagma gramática española, pero despliega en el texto una reflexión teórica más vinculada a la gramática general y, como veremos, claramente alineada con la filosofía de los ideólogos. Los prólogos de ambas obras exhiben con claridad estas diferentes opciones. Por ejemplo, mientras Valdés resalta como finalidad de la gramática la posibilidad de expresarse con elegancia y propiedad para adquirir las demás lenguas, toma como referencia la autoridad de la Academia Española y propone un acopio de reglas para la enseñanza gramatical. Senillosa, en cambio, destaca la idea de presentar la gramática bajo un orden analítico que permita ir de lo conocido a lo por conocer, y critica, por otro lado, el tiempo precioso que la juventud invierte en inculcar un cúmulo de reglas sin sentidos. El contraste es interesante porque pone en evidencia que no parece haber un proyecto homogéneo de enseñanza gramatical para el periodo postindependentista. No obstante ello, hay que señalar que ambos autores coinciden en la necesidad de establecer una lengua culta homogénea que habilite la comunicación con la Europa civilizada e ilustrada. Esto demuestra un aspecto interesante que podemos destacar desde ahora y sobre que volveremos un poco más adelante. Las gramáticas escolares de este periodo no promueven una necesidad de independencia lingüística respecto de la metrópoli. En ningún caso se pone en duda que la lengua de la nueva nación deba ser la lengua española, porque se la percibe como la lengua de la cultura, la que puede vehiculizar el progreso y desarrollar la instrucción necesaria para la emancipación del pueblo. Esta es una postura diferente, por ejemplo, a la que unos años más tarde promueven algunos miembros de la generación romántica del 37, que son, de hecho, herederos del proyecto político de la Ilustración porteña. Nos vamos a concentrar puntualmente en la propuesta de Senillosa, acaso la que parece estar más ligada con los preceptos de la Ilustración europea. Vamos a señalar rápidamente algunos rasgos significativos de la biografía de este autor para entender por qué lo mencionamos como un miembro destacado de la Ilustración porteña. Senillosa nace en 1790 en España, estudia ingeniería en Alcalá de Henares, en 1808 se une a Palafox en Zaragoza para resistir la invasión napoleónica y tras la derrota es deportado a Francia.
Luego conoce a Destyt de Tracy en Francia, a quien menciona en su gramática y a quien le debe buena parte de algunos de sus planteamientos gramaticales. Se une a la campaña napoleónica en 1813 y en el 15, tras la derrota de Napoleón, se traslada a Londres, donde se contacta con Zarratea, Belgrano y Rivadavia, que son nombres importantes en el proceso revolucionario que se está llevando a cabo en la Argentina. En ese mismo año se traslada a Buenos Aires con una carta de recomendación de Manuel Belgrano, que estaba buscando precisamente en Londres intelectuales capaces de formar, digamos, eh, a los oficiales del ejército que necesitaban para la guerra de la independencia. Una vez en Buenos Aires funda el periódico Los Amigos de la Patria y la Juventud, al que ya nos referimos. Se incorpora como docente en la Academia de Matemáticas que había fundado Belgrano en 1816. En 1817 publica su gramática, eleva un plan de educación, en el 18 un tratado elemental de aritmética, y luego desempeña varios cargos, digamos, oficiales, trabaja como topógrafo, va a continuar con su trabajo como periodista y también como docente, es incorporado a la Universidad de Buenos Aires cuando se crea en 1821 también. En síntesis, tanto por su formación como por su función pública, Senillosa es un personaje central en la difusión de las ideas de la Ilustración, tanto en la prensa como en el ámbito de la educación superior. Como redactor del periódico Los Amigos de la Patria y de la Juventud, Senillosa difunde las ideas de la Ilustración. Por ejemplo, promueve la educación pública, la fundación de bibliotecas populares, las sociedades benefactoras, opina sobre la guerra de la independencia, manifiesta su simpatía claramente por Napoleón y ocasionalmente desliza algunos comentarios sobre la lengua y su enseñanza que resultan interesantes para contrastar con su obra gramatical. Por ejemplo, en el primer número del periódico, al referirse a la necesidad de impulsar la enseñanza de las matemáticas, que eran entonces fundamentales para la formación militar, destaca que a esta disciplina debe anteponerse el estudio del idioma nativo, que además, señala, está harto descuidado entre nosotros. Destaca también que la correcta expresión es condición del progreso intelectual. Aquí tendríamos un punto de comparación interesante con lo postulado por Valdés en cuanto a la corrección lingüística, y también por otros ilustrados, como Bello, por ejemplo, quienes coinciden en señalar el valor de la corrección en la expresión como un factor que promueve el contrato social, es decir, la comunicación clara entre las ideas de la élite y el pueblo, ¿no? La ilustración popular, de alguna manera. Volviendo a Senillosa, se ve también que menciona la importancia de la racionalidad en la adquisición de conocimientos y reafirma el vínculo entre la lógica, la verdadera lógica, dice, y el lenguaje. Ya vimos que el prólogo de la obra de Senillosa incluye algunas referencias interesantes sobre su propuesta gramatical. Por un lado, la idea de presentar un método analítico y, paralelamente, la crítica hacia una enseñanza que considera rutinaria y que está basada en reglas que deben memorizarse. En otros pasajes del prólogo, como el que se ve ahora en pantalla, Senillosa también se ocupa de destacar el lugar central que tiene la reflexión como punto de inicio en la enseñanza de la lengua. Un argumento que recupera sobre todo en las propuestas gramaticales de Condillac y de los ideólogos. Dice, bueno, un idioma no siendo otra cosa que la enunciación de nuestros juicios, creí que el recurrir a la lógica era el solo camino que me restaba. Desde luego cerré mis libros, replegándome dentro de mi sentido, fui a buscar en la marcha de las ideas el verdadero ser de la palabra, en un gesto claramente vinculado, digamos, con las ideas del sensismo. La reflexión para Senillosa no se origina en los libros, que deben ser cerrados, sino en los sentidos, lo que confiere un carácter liminar a su obra. Un gesto que evidentemente es más un recurso retórico destinado a confrontar con la tradición que una realidad efectiva. Si el repliegue de los libros frente a la reflexión redunda en un cuestionamiento a la autoridad tradicional, en la frase siguiente es el nombre del conde de Tracy el que viene a reponer no ya una autoridad tradicional, sino una autoridad científica para el estudio de la lengua. Más adelante, se insiste en el sentido revolucionario del método analítico, a la vez que se destaca la inviabilidad de definiciones que adopta la Real Academia. Por ejemplo, cuando refiere la idea de que es bastante absurdo considerar, definir al nombre como el que sirve para nombrar. Y el asterisco ahí refiere claramente, remite, digamos, a
Real Academia Española, a la gramática de la Real Academia Española. La gramática de Senillosa es una obra corta, de tan solo 64 páginas, y constituye la primera parte de una serie discontinuada. Desde el punto de vista macroestructural, la obra se divide en 3 secciones. La primera introduce algunas nociones preliminares sobre la sensibilidad, las ideas y los juicios, siguiendo un camino trazado previamente por las gramáticas filosóficas. Esta sección incluye también algunas reglas para la ortografía, la lectura y la escritura. Es destacable en este sentido que respecto de la ortografía, si bien Senillosa manifiesta un deseo reformista, también sugiere la necesidad de adoptar la norma vigente. Eso se ve en esta cita. De hecho, expresa que en esta cita, bueno, que hace referencia al uso alternado de la Q y la C en la escritura de ese momento, la necesidad de que una nueva autoridad instituya nuevas reglas, pero hasta entonces sostiene que es bueno sujetarse a la ortografía generalmente recibida. La sección segunda se ocupa de una manera bastante tradicional también de la analogía, donde reconoce 8 clases de palabras definidas según una amalgama de criterios semánticos, formales y funcionales. El método analítico se observa particularmente en 2 aspectos en esta sección. En la descripción de los tiempos verbales, donde Senillosa adopta el principio de Port-Royal, que admite una clasificación de tiempos verbales en absolutos y relativos, y en la consideración funcional de las clases de palabras, como se ve en esta cita. No obstante, en general, estas 2 secciones solo expresan innovaciones parciales respecto de la tradición gramatical y parecen responder antes que nada al objetivo planteado en el prólogo por el autor de minimizar el uso de reglas en la gramática. Donde se expresa con mayor claridad el alcance del método analítico es, por supuesto, en la sintaxis, que es el objeto de la tercera y más extensa sección de la gramática. Allí el autor incluye la definición de los elementos de la proposición, su clasificación y una novedosa propuesta de análisis lógico y gramatical. Hay que decir que Senillosa no utiliza la denominación análisis lógico y gramatical, que aunque tiene su origen en la consideración lógica y gramatical de la proposición propuesta por Di Marzé y otros gramáticos filósofos, recién se generalizará en la gramática escolar francesa con la gramática de Noël y Japsal en 1823 y bastante más adelante en España y en Argentina. Atento a la perspectiva de las gramáticas generales, Senillosa dedica a la proposición un lugar destacado en la sección sobre sintaxis, desplazando de esta forma el tratamiento más tradicional que definía la sintaxis exclusivamente a partir de las categorías clásicas de régimen, concordancia y construcción. Más allá de las clasificaciones, que siguen con claridad la tradición de la gramática general, una de las innovaciones de su obra es la presentación gráfica de este modelo de doble análisis que mencionábamos. Como se ve en la pantalla, el modelo de Senillosa distingue un análisis del nivel de la proposición y otro del nivel del discurso. El primero identifica la estructura de unidades intermedias, sujeto, atributo, complemento y calificativos, y da cuenta de la estructura jerárquica a través de un esquema de rayas horizontales que se marcan por encima de los constituyentes. El segundo expresa los juicios incidentes que conforman el discurso y su despliegue gráfico permite observar el modo en que los juicios se complementan y el punto en que se entrelazan. El análisis del discurso sigue aquella definición esgrimida por Condillac, que considera que el análisis consiste en poner en sucesión aquello que la realidad nos presenta en simultaneidad. En este caso, el lenguaje presenta una forma de expresión compleja que la gramática permite analizar, descomponer y volver a componer siguiendo un orden lógico, como se ve en el esquema. La cita que se ve ahora es la última parte de la gramática y allí Senillosa explica el procedimiento en que consiste este análisis y finalmente dice, bueno, admiremos la rapidez con que el entendimiento humano opera sus funciones y confesemos la utilidad de un arte que, poniéndonos en estado de comunicárnosla con tanta brevedad y corrección, produce el singular beneficio de adelantarlas. Para concluir, vamos a decir que la obra de Senillosa puede ser analizada como un modo de intervención desde la gramática o desde las ideas lingüísticas en el proyecto de configuración de una sociedad y un Estado modernos tras la independencia. En ese sentido, Senillosa adopta y formula una tradición teórica gramatical que se basa en las gramáticas generales y cuya afinidad con las ideas ilustradas puede observarse
como señalábamos al comienzo, sobre todo en dos planos que están profundamente interrelacionados. En el plano pedagógico propone un proyecto de enseñanza moderno destinado a la formación de la élite, que se propone tres grandes objetivos: minimizar las reglas de la gramática, servir de base para el aprendizaje de lenguas extranjeras, y plantear una enseñanza que permita basarse en las sensaciones y de allí se proyecta hacia el discurso. En el plano teórico-gramatical, su propuesta se apoya en las gramáticas generales y desde allí formula una gramática innovadora que plantea la convergencia de postulados empiristas procedentes de diversas corrientes, que van desde el racionalismo de Port-Royal hasta el sensismo de Condillac o la ideología del Style de Tracy. Al mismo tiempo, introduce esquemas de representación gráfica del doble análisis basados en la articulación de la lógica y la gramática, anticipándose casi 50 años a la incorporación de esta tradición en el corpus escolar argentino. Finalmente, el gesto rupturista de Senillosa toma distancia de la noción de regla y de autoridad para articular sus propuestas teóricas y en cambio ubica en un lugar central el raciocinio, a través de un método analítico que, sobre la base de la identidad entre lenguaje y pensamiento, se despliega tanto en el nivel de la palabra como en el nivel del discurso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en la sala. No, en línea no hay nada, tengo abierto el chat. Sí, profesor Hernández, intervengo, por supuesto. No, bueno, yo he trabajado sobre el personaje Antonio José Valdés, que él publica ya una gramática en Cuba en 1806 y dirige un periódico, La Cena, incluso traduce el contrato social de Rousseau. Pero él después, por unas razones que todavía no sé exactamente, dejó al poco tiempo de que publicó la gramática, dejó Argentina y se fue a México. Fue incluso diputado de Iturbide. Y allí tuvo una labor periodística impresionante también porque dirigió el Iris de Jalisco, Guadalajara, después el Águila Negra. Fue un personaje bastante interesante dentro del liberalismo, ¿no? Pero era un liberalismo federalista y de la masonería, porque fue un destacado miembro de la masonería de York, que en vez de un gran conflicto, los masones de York apoyaban el federalismo y los llamados borbónicos, la masonería de influencia francesa, de los Grandes Oriente, defendía el centralismo, ¿no? Por eso me llamaba la atención. Claro, él todavía no tenía una idea muy clara en el concepto, por eso decía de la Real Academia, porque él todavía no en aquellos momentos no era, todavía había que mantener la inteligencia de la no independencia. Claro, el caso de este hombre era, como tú has señalado, ellos eran un clarísimo afrancesado, ¿no? O sea, hay dos perspectivas distintas, ¿no? en ese tema, ¿no? Sí, muchas gracias por su intervención. Yo me escucho con un poco de eco, pero ustedes me escuchan bien. Voy a cortar aquí el sonido. Perfecto. No, lo que tenía para comentarles, sí, la figura de Valdés es verdaderamente interesante y también creo que se conecta con un poco lo que venía diciendo en la comunicación anterior de Francisco Javier Pérez sobre Bello y esta idea del letrado hispanoamericano que de alguna manera circula, es errante, ¿no? Circulan por distintos países y por distintos lugares y van recolectando también información y formación en esos distintos centros. Pero había una cosa que quería señalar sobre Valdés con relación a esto de la Real Academia y de su clara inscripción en el movimiento independentista también, ¿no? Y, es decir, uno cuando ve la gramática de Valdés, el nombre ahí, ortografía de la lengua nacional, y ve ese sintagma lengua nacional, tiende a asociarlo a un gesto rupturista o anticolonial, y en realidad, esto lo dice también un historiador muy importante de la Argentina, que es Tulio Alperindongui, que es que el concepto de patria, el concepto de nación, todavía en ese momento, no es un concepto que implique necesariamente una ruptura, una especie de descolonización,
se habla también de la nación como parte de naciones dentro de lo que era el imperio también. Entonces, yo creo que en Valdés hay una clara asociación con las ideas de la Ilustración, pero que van por otro lado, como dice usted. En el caso de Senillosa está más presente la perspectiva francesada, más presente esa perspectiva que lo une a la tradición de la gramática general y de los ideólogos. Y en el caso de Valdés está esto que también vemos en otros ilustrados como en Bello, que es la idea de, bueno, primero fijemos la gramática, fijemos la norma, hagamos la instrucción popular, y desde allí, y después de allí plantear, bueno, las ideas de la independencia o lo que sea, pero la lengua es la lengua común, no hay por eso decía en la comunicación, no hay una discusión sobre la idea de lengua común, creo. Sí, pregunta la profesora María José García Folgado, que nos está siguiendo en línea, por ese trabajo sobre Valdés que se ha mencionado, ¿dónde se puede consultar? Creo que se refiere al trabajo que ha mencionado el profesor Manuel Hernández, y se puede encontrar en un libro que él mismo ha publicado en 2024, que se llama Masonería, Criollismo y Cuestión Nacional en Cuba, 1808-1823. Tiene un apartado que dedica justamente a Antonio José Valdés. Es este libro que tenemos aquí. Si no sé si el profesor se puede comprar, es de Ediciones Idea, es una editorial de Tenerife, creo, ¿verdad? Si no me equivoco. Y creo que se puede conseguir con facilidad. Hay una versión más reducida, pero mucho menos ampliada, que publiqué en una revista francesa, esta que se publica en internet. ¿Cómo se llama la revista francesa esta de historia de América? No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Que se publica exclusivamente digital, no es Cahiers del Mundo Ibérico, sino otra, no me acuerdo ahora cómo era. Pero bueno, se pone en internet y sale. ¿Cahiers d'Etudes hispánicas? No. ¿El estudio hispánicos? No. No, es una que se publica exclusivamente en internet, Sí. que sale varias veces al año, que ahora no me acuerdo el nombre. La de KIRN. CAIRN. ¿Esa puede ser? No. Ah. No. Ahora no me acuerdo. No recuerdo ahora. Da igual. Claro, después más cosas, porque en este libro hago cosas sobre el contrato social, la versión que él hace, porque desgraciadamente no se conserva el ejemplar, pero sí se conserva su análisis en la cena, en el periódico que diga. Lo curioso además de este caso es que este hombre es una autodidacta, era expósito. Valdés Espúa es un apellido de expósito. No va a hablar de los Valdés asturianos, un apellido de expósito, y él nació en la Casa Cuna. Y fue una persona de autodidacta, ¿no? Y ejerció como maestro. Por eso él tenía bastante interés por el tema de la gramática, porque él sus primeros trabajos fueron de maestro de primeras letras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Esteban Lipjet. Y bueno, damos por finalizada las sesiones de hoy y los esperamos mañana para continuar con esta jornada sobre la ilustración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.